En respuesta a la flagrante y abierta agresión israelí desatada contra Gaza, la resistencia lanza varios misiles contra Tel Aviv, los asentamientos y los cuarteles militares sionistas. Siria condena enérgicamente la barbarie agresión contra Gaza y Rusia exige el cese inmediato de dicho acto bélico. Unidades de las Fuerzas Armadas hacen frente a los terroristas armados y aniquilan numerosos de ellos. Muy buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. 5 palestinos perdieron la vida en un ataque aéreo israelí contra la Franja de Gaza, lo que asciende a 18 el número de mártires palestinos a consecuencia de la continua agresión israelí contra la Franja, mientras otros 150 resultaron heridos. La agencia de noticias palestina Wafa, según fuentes médicas en Gaza, afirmó que 3 palestinos murieron esta mañana en un ataque aéreo israelí llevado a cabo por un avión de reconocimiento contra un grupo de ciudadanos en Han Yunes, en la Franja de Gaza, señalando además que entre los mártires que cayeron en esta nueva agresión israelí contra la Franja se encuentran 2 niños, una mujer embarazada y un anciano, y entre los heridos se encuentran niños, ancianos y mujeres. Las mismas fuentes agregaron que los aviones de combate israelíes F-16 lanzaron más de 80 ataques aéreos contra varios sitios en Rafah, Beit Hanun y la ciudad de Gaza. A todo ello, la agencia Wafa mencionó que los aviones israelíes lanzaron panfletos en el norte de la Franja, advirtiendo a los palestinos sobre las consecuencias negativas en su contra en caso de brindar ayuda a la resistencia palestina. Los ataques israelíes no impidieron que las facciones de la resistencia palestina respondieran lanzando decenas de cohetes contra los asentamientos israelíes, que ahora se encuentran vacíos de los colonos que fueron obligados a acudir a los refugios. La respuesta palestina causó la destrucción de la red de telecomunicaciones en Tel Aviv, obligando al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a abandonar dicha ciudad, mientras el ministro de Guerra israelí Ehud Barak llamó a 30.000 soldados de la reserva. Por su parte, el ocupante israelí reconoció la muerte de 4 colonos y heridas de otros 2 quienes se encuentran en estado grave a causa de bombardeo llevado a cabo por la resistencia palestina esta mañana contra varios asentamientos judíos, según señaló el periódico israelí Yediot Ahronot. El gobierno sirio condenó los crímenes atroces cometidos ayer por el ejército israelí contra el pueblo árabe palestino en la Franja de Gaza y que causaron la caída de numerosos mártires y heridos. En un comunicado, el gobierno exigió a la comunidad internacional que presione a Israel para que cese su injusta y barbárica agresión contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, exhortando a todas las personas libres y honorables en el mundo a movilizarse para hacer frente a esta tiranía y disuadir a Israel, que hace caso omiso a la legitimidad internacional e incumple las resoluciones internacionales en una flagrante violación a todas las reglas del derecho internacional. El gobierno confirmó que las masas de la nación árabe desde el Atlántico hasta el Golfo están invitadas hoy más que nunca a movilizarse con el fin de apoyar al pueblo palestino en su resistencia y lucha en defensa de la cuestión central, y es la causa palestina. Asimismo, el gobierno presentó sus condolencias en su nombre y en nombre del pueblo sirio a las familias de los mártires y destacó que Siria, a pesar de la agresión y la conspiración que está enfrentando, seguirá siendo fiel a sus obligaciones y principios históricos hacia el pueblo palestino para la recuperación de las tierras usurpadas, la creación de un Estado palestino libre con Jerusalén de capital. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hizo un llamado para un alto el fuego, el cese inmediato del bombardeo y cualquier tipo de violencia en la Franja de Gaza, expresando la preocupación de su país sobre los últimos acontecimientos en el sector de Gaza. En declaraciones a la prensa desde la capital saudí, Lavrov lamentó la incapacidad de la
Comisión Internacional Cuarteta de reunirse y tomar una postura clara a favor de proporcionar condiciones adecuadas para la reanudación de las negociaciones directas entre palestinos e israelíes. Por último, Lavrov agregó: ahora estamos pagando un precio caro por la oportunidad perdida. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ramin Mehmanparast, condenó enérgicamente la agresión israelí desatada contra la Franja de Gaza y exigió el movimiento de países no alineados a cortar sus relaciones con el ente sionista. Mehmanparast condenó fuertemente el terrorismo perpetrado por el ente usurpador contra los palestinos y hizo un llamado a los países no alineados a asumir sus responsabilidades con respecto a los sufrimientos de los palestinos, especialmente los que viven en la Franja de Gaza, a través de la ruptura de sus relaciones con Israel. Por su parte, China expresó su profunda preocupación por la agresión israelí desatada a gran escala contra la Franja de Gaza y exigió de Israel que actúe con moderación. El portavoz del Ministerio del Exterior chino, Hong Li, manifestó que condenamos enérgicamente todo acto que causa una pérdida entre los civiles y llamó a todas las partes interesadas, y en especial a Israel, para mantener la máxima restricción para evitar una escalada de la situación tensa. El representante permanente de Siria ante la ONU, Bashar Jafari, expresó su preocupación acerca de los esfuerzos que se realizan para convertir al Consejo de Derechos Humanos en un sector privado que funciona de acuerdo a agendas políticas que sirvan a los intereses de algunos estados influyentes y contradicen con el espíritu de creación del mandato del Consejo. En la reunión celebrada ayer miércoles en la Asamblea General para examinar el informe del Consejo de Derechos Humanos en Nueva York, Jafari destacó que las decisiones referentes a Siria y citadas en el informe se basan en informaciones procedentes de una sola fuente y formuladas con un lenguaje engañoso, resentido, sin precedentes en las decisiones del Consejo de Derechos Humanos contra el pueblo y Estado sirios. El delegado sirio agregó que estas decisiones incluyen una condena a una de las partes que es el gobierno sirio, así como no reclama, aunque sea en un párrafo, el cese de la violencia, el desarme de los grupos terroristas y la entablación del diálogo nacional para resolver la crisis, de acuerdo con las bases de la solución pacífica establecida en el plan de los 6 puntos, la Declaración de Ginebra y la misión Ibrahimi. Aún más, los autores de esas decisiones, quienes alegan defender los derechos humanos, ignoran hacer referencia al deterioro de la situación económica y humanitaria en Siria como resultado de las medidas económicas unilaterales impuestas contra el pueblo sirio por parte de los países de la Unión Europea, Estados Unidos y los países árabes. Asimismo, Jafari llamó al presidente del Consejo de Derechos Humanos a ejercer su importante peso moral para pedirle a los estados involucrados en albergar, armar, apoyar y financiar a los grupos armados a que detengan lo que están haciendo contra el pueblo sirio, cargando a estos países la responsabilidad de aterrorizar a los ciudadanos sirios, incitarlos a abandonar sus hogares y convertirlos en refugiados, así como de desestabilizar la seguridad del país. Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas se chocó con un grupo terrorista en el barrio Tadamon, en la capital Damasco, y eliminó a un número de ellos y confiscó las ametralladoras y la munición que estaban en su posesión. Una fuente oficial informó que fueron eliminados muchos de los terroristas cerca de la calle El Maliki y se confiscaron diversas armas que usaban en sus ataques contra la gente del barrio.
La fuente agregó que fue encontrado un hospital de campaña en el que fueron decomisadas grandes cantidades de equipos médicos y medicamentos robados y saqueados por los terroristas de los hospitales y centros médicos públicos y privados. Una unidad del ejército se enfrentó con los remanentes de los grupos terroristas en los barrios y zonas aldeanas de la ciudad de Harasta, en Damasco Campo. Una fuente oficial informó que los terroristas asaltaban a los bienes de los ciudadanos y saboteaban a las instituciones del Estado, aclarando que un número de los más buscados y peligrosos terroristas fueron liquidados en la operación del ejército. Entre los terroristas liquidados se encuentra el responsable del llamado Comité de Coordinación de Harasta, además de varios terroristas integrantes del denominado Batallón de Fatah al-Islam. En Homs, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas hizo frente a un grupo terrorista armado en el barrio de Deir Balbe. El choque provocó la muerte y la herida de un número de terroristas armados. Por otro lado, en Restan, en el campo de Homs, otra unidad de nuestros valientes soldados atacó una concentración de terroristas cerca de la Asociación de Agricultores y el Sindicato de Maestros y causó importantes pérdidas en sus filas. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas eliminaron un número de terroristas en la ciudad de Deir ez-Zor y sus alrededores. Una fuente oficial dijo a la agencia SANA que los terroristas cometían actos de asesinato, sabotaje, robo y saqueo en la ciudad de Abu Kamal, fronteriza con Irak, aclarando que una unidad militar realizó una operación contra una agrupación de terroristas y pudo eliminar y herir a varios de ellos. Y en el barrio de Al-Aridi, en la ciudad de Deir ez-Zor, los soldados del ejército se enfrentaron con un grupo terrorista y causaron grandes bajas en sus filas. Asimismo, otra unidad chocó con terroristas en el barrio de Jbeile y liquidó a varios de ellos. En Alepo, unidades de nuestras Fuerzas Armadas continuaron su persecución a los grupos terroristas, depurando de ellos el edificio de Aftomachine y los edificios residenciales circundantes y eliminando a numerosos mercenarios. De igual modo, una escuadra del ejército destruyó un almacén de armas y municiones, además de un vehículo artillado con una ametralladora cerca de la agencia de Aleido en Sheikh Lutfi en Al-Marja en Alepo, liquidando a varios terroristas. Entre ellos figura Abdul Ghani Shagel, cabecilla de uno de los grupos terroristas, Abu Sherbajil, de nacionalidad sudanés, y el libio Abu Huzaifa. Mientras que en la campiña de Idlib unos terroristas detonaron un artefacto explosivo que habían colocado en la carretera Arijas-Sarakeb, ocasionando el martirio de 2 ciudadanos y la lesión de otros 3. Una fuente en la gobernación informó que el atentado terrorista ha causado daños materiales en el lugar y en el coche que consiguió su paso por la carretera. La fuente señaló que las unidades de ingeniería desactivaron 3 artefactos explosivos cuyos pesos oscilan entre 20 y 60 kilogramos en la autopista Idlib-Al-Mastume. En la provincia de Hama fue regularizado el estado jurídico de 22 personas que fueron implicadas en los últimos sucesos que presencia el país, pero no cometieron delitos de genocidio. Una fuente en la gobernación de Hama informó que esas 22 personas fueron puestas en libertad tras comprometerse a no volver a portar armas y no perpetrar actos de sabotaje o cualquier acción que podría desestabilizar a Siria en el futuro. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que su país no está dispuesto a reconocer la llamada coalición de la oposición siria como un gobierno en el exilio y expresó la acogida de Washington a lo que él llamó unificación de las filas de la oposición siria.
Obama hizo alusión a la diferencia con su homólogo francés, François Hollande, quien reconoció a la coalición de Doha como el único representante del pueblo sirio. Cabe resaltar que el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó que existe una gran diferencia con las posturas de París sobre la coalición opositora que fue declarada en Doha. El Consejo de Ministros decidió hoy miércoles la formación de una comisión encabezada por el viceministro de los Asuntos de Servicios y ministro de Administración Local, Omar Galawinji, con el fin de estudiar las obras ejecutadas y sus costos relacionados con la reparación, reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura que ha sido saboteada por los grupos terroristas. Durante una sesión encabezada por el primer ministro Wael al-Halki, el gabinete decidió también la formación de una comisión económica encabezada por el primer ministro y con la membresía de los ministros de Hacienda, Economía y el gobernador del Banco Central de Siria para supervisar la situación económica del país a la luz de las condiciones actuales y tomar los procedimientos necesarios para hacer frente a las mismas. El ministro de Estado para Asuntos de la Reconciliación Nacional, Ali Haider, señaló la importancia de la conferencia del diálogo nacional que se celebrará en Teherán durante el mes en curso, entre las fuerzas de la oposición nacional y los espectros políticos y sociales, con el objetivo de abrir canales de diálogo y comunicación entre ellos para resolver el expediente interno y superar la situación actual, en función de rechazar la violencia y la intervención externa. Por su parte, el ministro de Petróleo y Recursos Minerales, el Dr. Huneidi, afirmó que su ministerio está realizando esfuerzos enormes para proveer la demanda local de hidrocarburos a los ciudadanos en todas las provincias del país. En Damasco suburbio, el presidente y los miembros del Comité Supremo de Socorro visitó algunos centros de refugio y examinó la realidad de la vida y escuchó las demandas de los ciudadanos. Los centros de refugios en la localidad de Qudseya de Damasco suburbio fue uno de los centros incluidos en el seguimiento periódico de la realidad de los ciudadanos que fueron obligados a abandonar sus hogares a causa de los actos criminales llevados a cabo por grupos terroristas armados, donde los miembros del Comité Superior de Socorro se pusieron al tanto de las necesidades diarias y supervisaron la fase de la ejecución del plan de prepararse para la llegada del invierno. La comisión escuchó las demandas de los desplazados y estudió sus necesidades necesarias que puedan garantizarles una vida digna. La comisión visitó también los almacenes y alimentos y ropas y hizo un inventario para saber los artículos que faltan y supervisó la distribución de ropas y alimentos a los más necesitados. Esa fue nuestra última noticia de hoy. Les vuelvo a recordar las noticias más importantes. En respuesta a la flagrante y abierta agresión israelí desatada contra Gaza, la resistencia lanza varios misiles contra Tel Aviv, los asentamientos y los cuarteles militares sionistas. Siria condena enérgicamente la barbarie agresión contra Gaza y Rusia exige el cese inmediato de dicho acto bélico. Unidades de las Fuerzas Armadas hacen frente a los terroristas armados y aniquilan numerosos de ellos. Muchas gracias por su buena atención. Hasta mañana.